Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Comencemos por algunas observaciones generales sobre este inventario presidido por las autoridades supremas del Colegio Mayor a fines del siglo XVIII. Sus autores lo titulan como Inventario de los bienes y alhajas que tiene la capilla del colegio. Cabe anotar al respecto que si para nuestro criterio actual no se mencionan alhajas apreciables, sí se incluyen en él elementos que para una institución de Santa Fe a fines del siglo XVIII eran poco frecuentes y valiosos. También debe señalarse que en este inventario se incluyen elementos de muy desigual valor y calidad, mencionándose algunos deteriorados, con su vidriera quebrada, 8 retratos viejos sin marco, 7 misales, 2 buenos y los demás viejos, un espejito quebrado. Otra observación inicial debe hacer referencia a la forma de citar los objetos inventariados, como solía suceder en documentos similares de esas épocas. Echamos de menos la descripción y especificación de su calidad y valor, ya que el interés se limitaba a una enumeración de cantidades. Además, no podemos olvidar que se trata de una diligencia oficial realizada por orden de un visitador de la Real Audiencia. Puede decirse que el inventario consta de varias partes. La primera, relacionada con el espacio físico de la capilla propiamente dicha, el lugar del culto en presencia de los fieles, y con la descripción de algunos de sus elementos. La segunda parte entra a la sacristía, lugar donde se guardan las vestiduras litúrgicas para las celebraciones y todos aquellos objetos que se usan en las diferentes ceremonias. La tercera parte entra a la casa rectoral, donde se guardaban algunos ornamentos propios del culto y otros pocos objetos que no tienen nada que ver con la capilla. Veamos en detalle la primera parte, la capilla. El inventario se centra en una somera descripción de los retablos que llama tabernáculos. Se insiste en su condición, si están dorados o no, y en las imágenes que los adornan, sin mencionar el número de sus pisos o cuerpos ni el de sus calles, por lo que se hace imposible reconstruir la ubicación de las estatuas. De lo que describe el inventario, se deduce que la capilla en esa época tenía varios altares, el principal, altar mayor, y varios altares laterales, menores. Tal cantidad de altares tenía que ver con el carácter sacerdotal de muchos profesores y de algunos alumnos y de su necesidad de celebrar la misa a diario. También nos ayuda a entender la cantidad de elementos que se guardaban en la sacristía, indispensables a la hora de acondicionar y hacer uso de todos estos altares. Como era de suponer, solo el retablo mayor tiene sagrario activo para guardar el Santísimo y añade un detalle curioso. Un poco más debajo de este, en el banco o predela del retablo, había otro pequeño sagrario donde se guardaba la pixis o píxide. Piscis, dice el inventario, que era una pequeña caja metálica donde se guardaban las hostias grandes consagradas dedicadas a las exposiciones y bendiciones con la custodia, y aquellas hostias pequeñas
que se dedicaban al viático que se llevaba a los enfermos. En la capilla se menciona, con una vaguedad desconcertante, la presencia de cuadros en las paredes y en algunos de los retablos de los altares laterales. En el caso de estos últimos, menciona las figuras representadas. De los cuadros importantes que ocupan las paredes, se limita a mencionar que son 31 que están enmarcados y que son 7 grandes y los demás regulares. No dice nada del púlpito ni del coro. Se incluyen además en este espacio 2 confesonarios, unas bancas, un órgano viejo y destemplado y un cancel que corta el frío y el ruido que entra por la puerta y distribuye en 2 vías el flujo de fieles que entran a la capilla o que salen a la calle. Segunda parte. La sacristía. Se conoce con este nombre la dependencia anexa a todas las iglesias donde se guardan las vestiduras litúrgicas y los objetos que se usan en las celebraciones. También es el lugar donde los celebrantes se revisten para cada celebración. Se describen someramente algunos muebles que guardan tales elementos, mesas de diferentes tamaños con sus respectivos cajones. La enumeración que hace el inventario nos lleva a pensar que si aquí se guardaban los elementos en buen estado y que estaban en uso, también se almacenaban y acumulaban elementos ya inútiles y en trance de desecho. En el inventario de la sacristía se mencionan en primer lugar los juegos de ornamento. Como su nombre indica, son aquellas vestiduras litúrgicas más decoradas y adornadas. Se caracterizaban por sus bordados, los más ricos con hilos de oro y plata. Se usaban en juegos que incluían la estola, el manípulo y la casulla, y venían en varios colores que se utilizaban según las distintas épocas del año y según las ocasiones, blancos, rojos, morados, verdes y negros. Muy posiblemente, estas piezas son algunos de los ítems más valiosos del inventario. A todos ellos deben sumarse los ornamentos guardados en un cajón de la casa rectoral. Viene después la ropa blanca del altar, la misa o persona. Entre los primeros se mencionan los manteles de los altares, los corporales, los purificadores y las palias que se emplean con el cáliz en la misa. Como vestiduras personales se citan en el inventario las albas, los amitos, los cíngulos y las sobrepellices para los sacerdotes y demás celebrantes. Menciona el inventario otras ropas y telas destinadas al revestimiento de algunas imágenes, especialmente de la Virgen, velos, mantos, tocas, vestidos, o para algún santo, como los hábitos para una estatua de Santo Tomás de Aquino. En la sacristía se mencionan una serie de objetos destinados al culto. Algunos de ellos nos son familiares, mientras otros pueden resultar un tanto extraños. Así, comprobamos que el inventario habla de atriles para sostener abiertos los misales de altar, de candeleros ordinarios, de candeleros para hachones, campanillas, cruces para los altares menores, apoyo para los ciriales, cirialeras. También se detallan algunos elementos valiosos de plata labrada, una lámpara, unas píxides, unos juegos de vinajeras con sus respectivos platos, incensarios con sus navetas, cálices para la misa, 2 ciriales, un hisopo para hacer las aspersiones con el agua bendita, 2 candeleros para velones gruesos, blandones, 2 portapaces y 2 atriles de blanco. Llama la atención que no se haga ninguna mención de los crucifijos
que debía estar por imposición de la liturgia en cada uno de los altares. Sorprende que se haga mención a los dos ciriales y no se diga nada de su compañera infaltable, la cruz alta o cruz procesional, y ha de considerarse como una omisión la no referencia a los copones. Aunque se nombran las prendas usadas para las bendiciones solemnes con el sacramento, los paños humerales, y aunque aún no existiera la custodia joya de la capilla, la bendición con el sacramento se realizaba con algún copón. ¿Por qué no se menciona? ¿Sería que en el momento del inventario no abrieron el sagrario del altar mayor? Parte tercera. La casa rectoral. En esta parte del inventario, la más breve, los encargados mencionan otros ornamentos y prendas para la misa. ¿Celebraría el rector la misa en su casa? ¿O se guardaban allí algunos ornamentos de calidad que eran de su uso exclusivo? Además de estas prendas, se hace referencia a una urna de cristal que se usaba en el monumento del Jueves Santo. Y el inventario concluye con otros elementos que se encuentran en la sala de consulta: unas cortinas, una mesa grande, un juego de asientos compañeros, el cuadro del fundador, dos briseros que llama guardabrisas y 4 lámparas de Arán.